Vale, pues hoy que es vuelta al cole, voy a empezar hablando de la hipertermia maligna, que es algo que todos conocemos, pero que esperemos no haber visto nunca en la vida. La hipertermia maligna es un trastorno complejo del músculo esquelético que se manifiesta como una crisis hipermetabólica cuando a un paciente susceptible se le presenta un agente desencadenante. Ahora veremos cuáles son. Es más frecuente en pacientes franceses o de origen japonés. En España se estima que hay unas 200 familias afectadas. La incidencia más o menos es de una de cada 100.000 anestesias generales, pero esta cifra está subestimada porque hay reacciones que son atípicas o leves y no se llegan a catalogar como una crisis de hipertermia. Es más frecuente en niños y la media de edad es de 18 años, y también es más frecuente en varones, hasta el doble. Para entrar un poco en contexto, he puesto esta diapositiva con dibujos de fisiología del músculo esquelético. Cuando en una motoneurona se transmite el impulso por el axón hasta la placa motora, se liberan moléculas de acetilcolina, que la placa motora se unen al receptor de acetilcolina abriendo canales que permiten la entrada de sodio y de calcio. Esto genera un potencial de acción en los túbulos T, que al final lo que acaba haciendo es activar estos receptores de aquí, que son los receptores de dihidropiridinas, que está unido a los receptores de rianodrina. Estos están anclados al retículo sarcoplásmico y cuando se activan es un canal que permite la salida de calcio del retículo sarcoplásmico y el calcio se unirá a la actina y a la miosina, que es lo que permite la contracción muscular. Luego, en la fase de relajación, lo que tendremos es una ATPasa que recupera el calcio unido a la actina y a la miosina y lo devuelve al retículo sarcoplásmico, permitiendo que éstas se relajen y así se pueda estirar otra vez la fibra muscular. En el caso de la hipertermia maligna, lo que tenemos es una mutación en los genes que codifican estas proteínas de aquí, principalmente el receptor de rianodrina y también el de dihidropiridinas, y tendremos proteínas anómalas que no se sabe muy bien por qué, pero cuando son expuestas a estos agentes desencadenantes, se activan de forma muy intensa y permanecerán abiertos mucho tiempo estos canales. Así que el calcio saldrá de forma masiva y permanente, entonces es cuando tendremos la contracción muscular tan intensa por la salida masiva de calcio. Además, el único tratamiento conocido de la enfermedad, el dantroleno, es un inhibidor del receptor de rianodrina. Estos pacientes, que como es una enfermedad genética, lo que tendrán son mutaciones en los genes que codifican estas proteínas. El más frecuentemente asociado son las mutaciones en el gen del receptor de rianodrina, que hasta el 50% de los casos están asociados a esta mutación, pero también tenemos muchas otras. De hecho, no conocemos todavía el 25% de las mutaciones causantes de esta enfermedad. Lo que sí que sabemos es que la mayoría de herencia es autosómica dominante, es decir, nuestros pacientes tendrán una historia de un progenitor afecto normalmente, pero puede ser de forma bastante rara herencia autosómica recesiva. Esta diapo la he traído porque hay además otras enfermedades que comparten mutación con la hipertermia maligna, que serían ciertas miopatías, principalmente la miopatía de núcleo central, la miopatía, no sé si lo veis aquí, está un pequeñito, la miopatía de multiminicore y el síndrome de Emborough-King. Estas miopatías están basadas también en las mismas mutaciones que la hipertermia maligna, por tanto tienen un mayor riesgo de desarrollarla cuando son expuestos a los agentes desencadenantes. Por eso deberemos tenerlo en cuenta cuando nos lo encontremos en la preanestesia principalmente. Serán sobre todo pacientes pediátricos. ¿Y cuáles son los desencadenantes? Pues se ha visto que el mayor riesgo es cuando se exponen a los anestésicos inhalados. No se sabe muy bien el mecanismo, pero como ya he dicho, al final lo que hace es el anestésico inhalado unirse a esta proteína anómala del receptor de rianodrina y mantenerla activada, es decir, abierta mucho tiempo para que salga calcio de forma masiva. El mayor riesgo se ha observado que es cuando combinamos un anestésico inhalado con la succinilcolina.
Lo siguiente sería solamente el anestésico inhalado. Y por último, la succinilcolina como agente único, que es un tema controvertido, no se sabe a ciencia cierta si es capaz de desarrollar una crisis de hipertermia solo con la administración de succinilcolina, pero hay algún trabajo que lo describe, o sea que también tendremos que tenerlo en cuenta. Otros factores de riesgo que nos deberían sonar de cara a la visita de preanestesia, que es un paciente que puede que tenga susceptibilidad genética, es un paciente que cuente rhabdomiólisis de repetición, que haya tenido un golpe de calor por esfuerzo, obviamente que tenga una historia familiar, o sea, que tenga algún progenitor afecto, eso es evidente. Y además, el problema con estos pacientes es que por el tipo de herencia, tanto la penetrancia como la expresividad son variables. Entonces, hay pacientes que se ha visto incluso que el 50% de los pacientes con susceptibilidad genética habían sido expuestos a un agente desencadenante hasta en 1 o 2 anestesias y no habían tenido ningún incidente. Es decir, que el hecho de que un paciente se haya expuesto previamente y no haya tenido ninguna reacción tampoco nos asegura que no sea un paciente de riesgo, porque hasta la mitad han tenido alguna exposición y no les ha pasado nada. Y esto se explica tanto por el tipo de herencia como que el efecto de los desencadenantes es tiempo y dosis dependiente. Y también las miopatías que habíamos comentado. Pasando a la clínica, en el año 94 se publicó este artículo que me parece interesante porque publicó una escala clínica que habla de la probabilidad de que lo que tú has observado como una crisis y te parece una crisis de hipertermia maligna, ¿cuál es la probabilidad de que verdaderamente se trate de esto? Porque al final el diagnóstico definitivo es mediante test de laboratorios. Y hoy en día no tiene tanta utilidad en ese sentido, pero sí que me parece muy interesante para recordar un poco las manifestaciones más típicas. Tendremos una rigidez muscular generalizada, un espasmo de maseteros que típicamente aparece después de la administración de succinilcolina y que nos puede dificultar tanto la intubación como la ventilación. Tendremos rhabdomiólisis, que veremos reflejada por aumento de CKs, por mioglobinuria, por hiperpotasemia. Muy importante también la hipercapnia, ahora hablaré un poco más de ello. La hipertermia también, que además da valor pronóstico a la crisis. Y tendremos también taquicardias y otro tipo de arritmias. También es muy interesante el orden de aparición de los síntomas, porque, como digo, el diagnóstico de la crisis es de sospecha, es un diagnóstico clínico. Más adelante confirmaremos si el paciente realmente tiene una mutación genética, pero el diagnóstico de la crisis lo tenemos que hacer de sospecha y además tiene que ser en pocos minutos. A pesar de lo que sugiere el nombre de hipertermia maligna, la hipertermia, que sí que aparece frecuentemente, no es el signo inicial, ni siquiera es el signo que más frecuentemente aparece, que es la hipercapnia. La hipercapnia suele ser el signo inicial y además es el signo que más frecuentemente aparece. Cuando nosotros tenemos una hipercapnia, lo más probable es que sea a una ventilación alveolar inferior a la que necesita nuestro paciente, pero cuando optimizamos esta ventilación y sigue teniendo hipercapnia y va aumentando y además a valores muy patológicos, es cuando debemos empezar a sospecharlo. Y seguramente el paciente todavía no ha empezado a aumentar su temperatura corporal. Otros signos iniciales son la taquipnea. El paciente, aunque probablemente esté relajado, pero si no le está, empezará a intentar compensar este aumento de la producción de CO2. Una taquicardia sinusal también suele ser un signo inicial. Y como digo, después más adelante aparecería la rigidez muscular, pero la hipertermia no es lo primero que aparece. Aunque sí que se ha visto que suele aparecer los primeros 15 minutos y es muy raro que aparezca después de la primera hora. Por lo tanto, si a las 2 horas de haber anestesiado a un paciente empieza con una hipertermia, sería casi excepcional que sea por una hipertermia maligna. También es muy típico los signos relacionados con la rigidez muscular, que se ha visto que hasta el 80% de los pacientes tienen alguno de ellos. Lo que decía, el diagnóstico de la crisis es clínico, es de sospecha, tenemos que hacer un tratamiento empírico. Pero el diagnóstico definitivo, que se recomienda hacerlo, es mediante pruebas de laboratorio.
Primero se debería realizar una prueba de contracción in vitro a agentes desencadenantes como la cafeína o el alotano. Es muy sensible pero poco específico. Para hacer esta prueba hay que mandar a los pacientes a un centro de referencia, que me parece que en España solo hay en Madrid, Barcelona y Valencia. Además, deberíamos esperar entre 3 y 6 meses hasta después de una crisis para realizarla. Y se realiza mediante una biopsia muscular y se expone a estos agentes. Es muy sensible, o sea que si la prueba es negativa, prácticamente nos descarta que este paciente tenga una hipertermia maligna. Pero si es positivo, habrá que confirmarlo posteriormente con test más específicos como las pruebas genéticas. Como había dicho antes, no conocemos todos los genes, así que esta prueba sea negativa no nos descarta que el paciente tenga una susceptibilidad a la hipertermia maligna. Además, tenemos como novedad unos test basados en linfocitos B que está todavía en desarrollo, que es tanto a la generación de productos metabólicos como la respuesta a distintos triggers, pero bueno, está todavía un poco, no aparece ni siquiera todavía en las guías. Pasando al tratamiento, que a mí es la parte que me parece más interesante, especialmente para nosotros. Por un lado, hay que diferenciar el tratamiento de un paciente que sabemos que tiene una mutación genética, que sería el tratamiento preventivo, o sea, sabemos que ese paciente tiene riesgo de desarrollar una crisis, pues vamos a evitar que la tenga. Y por otro lado, el tratamiento del paciente que no sabemos que tiene una mutación, lo exponemos a un agente desencadenante y hace una crisis de hipertermia. Empezando por el manejo preventivo, el del paciente ya conocido y que no queremos que nos desarrolle una crisis, lo más importante es intentar evitar la anestesia general, que si podemos utilizar anestesia regional o anestesia local, por ejemplo, nos vendría muy bien. Si tenemos que hacerle una anestesia general, evidentemente una anestesia libre de desencadenantes, habría que hacer una TIVA, por ejemplo. Antes sí que se recomendaba hacer una ansiólisis extra porque se pensaba que el estrés era otro factor desencadenante. Ahora se ha visto que no, o sea que se recomienda premedicar como siempre. También se hace mucho hincapié en la monitorización de la temperatura, pero además tiene que ser la temperatura central, porque se ha visto que la temperatura cutánea no se correlaciona bien o va muy por detrás a los cambios de temperatura que tiene. O sea, a estos pacientes hay que ponerle temperatura vesical o faríngea. Tendremos que retirar los vaporizadores de gas del respirador para que no haya ningún error a la hora de la anestesia, que no haya ninguna administración accidental. Y habrá que preparar la máquina de anestesia, que ahora hablaré un poco más de ello. También está bien tener disponible la medicación de emergencia por si acaso, el dantroleno, no hace falta tenerlo dentro de quirófano, pero bueno, tenerlo ubicado, ahora también os explicaré dónde está. Y ya no se recomienda el dantroleno profiláctico, que en otras guías anteriores sí que se recomendaba. Y estos pacientes, además, si cumplen el resto de criterios para CMA y utilizamos estos criterios de anestesia libre de desencadenantes, preparar bien la máquina y tenerlo bien monitorizado, podrían ser aptos para CMA. Esta imagen que tenéis aquí son unos filtros de carbono activado, que ahora también hablaré un poco más de ellos. El tema de preparar la máquina de anestesia. Claro, nosotros retiramos el vaporizador de gas, con lo cual no le vamos a administrar gas anestésico a nuestro paciente, pero en los circuitos internos del respirador, en los componentes de goma y de plástico, se queda almacenado algo de anestésico que poco a poco puede ir pasando. Se ha establecido un punto de corte de seguridad que dice que por debajo de 5 partes por millón de la mezcla de gases es seguro, aunque es un límite arbitrario y seguramente el límite esté por encima de eso. Pero bueno, es el límite que se ha establecido también para hacer estos estudios. Para preparar la máquina de anestesia tenemos 3 opciones principales. Una de ellas, usar una máquina de anestesia que nunca haya sido expuesta al gas anestésico. Esto, bueno, suena muy bien, pero difícilmente vamos a tener una. La otra opción es utilizar una máquina que haya sido expuesta a los gases, pero habrá que limpiarla, habrá que purgarla. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo primero, como digo, retirar los vaporizadores, eso es lo primero. Después habrá que ciclar la máquina con flujos altos. En las guías se recomienda por encima de 10 litros al minuto, pero ahora veréis que cuanto más alto sea el flujo de gas fresco, más rápido se limpiará la máquina. O sea que habrá que poner el flujo de gas fresco lo máximo que dé la máquina y dejarla ciclando. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de la máquina. Ahora hablaremos un poco más de ello también. Y después de esto habrá que cambiar todas las tubuladuras, los circuitos y la cal sodada.
La otra opción que tenemos es utilizar estos filtros, que en nuestro hospital no disponemos de ellos. Si los tuviésemos, lo que conseguimos con esto es, de forma muy rápida, conseguir esta concentración segura de la que hablábamos. En torno a 2-3 minutos habría limpiado el circuito. Así que habría que hacer lo mismo. Retirar los vaporizadores, un purgado rápido de unos 90 segundos, también a flujos máximos, poner los filtros y cambiar tubuladuras y circuito. De la otra forma, si los respiradores más modernos que tardan más tiempo pueden tardar incluso hasta 2 horas en purgarse. El tiempo que necesita cada máquina para purgar su circuito te lo da el manual de instrucciones de la propia máquina. En esta tabla os he traído he señalado aquí de las máquinas que nosotros tenemos en quirófano. Las más antiguas tardan algo menos en purgarse porque son menos complejos los circuitos y tienen menos tamaño. Entonces, aquí no sé si lo veis, el Datexomeda, en 30 minutos estaría purgado. 30 minutos a 10 litros. Y el ASIS, que es más nuevo y más complejo, a 10 litros tardaría 1 hora aproximadamente en purgarse y a flujos máximos tardaría en torno a 20 minutos, más o menos, ¿vale? Es decir, es tiempo, pero bueno, también entre que incluso en una urgencia, si nos preparamos con tiempo, entre que nos suben al paciente, daría tiempo de purgarlo. Esto se ha estudiado con los límites de las 5 partes por millón. Seguramente el límite de seguridad sea bastante más alto. Pero bueno, que hay que tener en cuenta esto, que necesitaremos unos minutos. Con los filtros de carbono activado, en 2-3 minutos lo tenemos listo. También, si estamos en esta situación y tenemos que elegir, pues nos valdrá más la pena utilizar un respirador más antiguo porque tardará menos tiempo en purgarse. En esta tabla he traído, bueno, un poco lo que ya hemos ido comentando, así como resumen de las últimas guías, el tema de la premedicación, que la única anestesia segura es la que no incluye los agentes desencadenantes. En el tema de la monitorización recalca mucho monitorizar la temperatura central, esto es fundamental. Y luego otras recomendaciones, como por ejemplo que estos pacientes, si por otros motivos anestésicos o quirúrgicos no necesitan de una unidad de críticos, pues no hace falta que solo por la hipertermia, si todo ha ido bien, lo mandemos allí. Pueden ir a la URPA. Si cumplen criterios, pueden ser también de CMA. ¿Y cómo manejamos la situación de una crisis aguda? Un paciente que no sabemos que tenía una susceptibilidad, nos ha venido a quirófano, le hemos hecho una anestesia y sospechamos que está haciendo una crisis de hipertermia maligna. Lo primero de todo, como siempre, pedir ayuda. Pedir ayuda y que empiecen a traer, bueno, que empiecen a traer, no, que traigan de inmediato la medicación de rescate, que es el dantroleno. Ahora explicaré cómo se carga la medicación, que necesitas un ratito. Así que venga toda la gente posible y mientras se prepara la medicación, de forma inmediata habrá que detener al agente desencadenante, obviamente, detener la cirugía lo antes posible, a veces podrá ser al momento y a veces necesitarán 5 minutos para terminar de arreglar sus historias. Habrá que optimizar la oxigenación y la ventilación y subir el flujo de gas fresco, por esto que hablábamos de purgar el circuito y cambiar las tubuladuras, porque tú puedes haber cerrado el gas, pero seguirá pasando todavía algo de gas. O sea, flujos al máximo, cambiar tubuladuras. Todo esto tiene que estar hecho en segundos. Cuando nos llegue la medicación, al momento que esté preparada, habrá que administrarla. El dantroleno, que como decía antes es un inhibidor del receptor de rianodrina, es el único tratamiento conocido. Habrá que administrarlo un bolo de carga de 2,5 miligramos kilo, preferentemente por vía central. La presentación que tenemos nosotros en el hospital, que es la presentación antigua, son cada ampolla de 20 miligramos, por lo que necesitaremos un adulto estándar de 70 kilos, es decir, los cálculos serían 9 ampollas. Eso es el bolo inicial. Después de eso habrá que ir repitiendo esta misma dosis de 2,5 miligramos kilo cada 5 minutos aproximadamente. Entre que vamos cargando la medicación nos faltará el tiempo. Hasta que mejore la clínica, o se dice que la dosis máxima es de 10 miligramos kilo en un día. Si un paciente hemos llegado a estos 10 miligramos kilo y no hemos obtenido mejoría, habría que replantearse el diagnóstico, porque es bastante raro que con estas dosis no mejoren. Aunque sí que se ha visto que hay pacientes que estén muy musculados y que tengan mucha rigidez muscular que lleguen a necesitar dosis muy altas. Y esta enfermedad es herbifásica, después de la crisis inicial puede tener otro repunte,
Así que también es importante no solo el bolo inicial, la dosis de carga, aunque observemos mejoría, hay que mantener el tratamiento las primeras 24 horas, o bien con dosis intermitentes o bien con una perfusión continua. Cuando en el Millennium buscas el dantroleno, te aparece esta pantalla. Si clicas, tienes esto. Me parece útil más que nada por si en el momento este de crisis inicial no te acuerdas de la dosis, pues aquí te lo pone. Y aquí es donde tenemos el dantroleno en nuestro hospital. Está en el control del bloque D y del bloque F. Está al lado del carro de anestesia pediátrica, en esta cajita, que además tenemos impreso un protocolo. Cuando abre la caja lo que tienes es esto. Tiene 12 ampollas, cada uno con su filtro, y como decía, cada ampolla son 20 miligramos. En un adulto estándar de 70 kilos serían 9 ampollas. Esto de dosis inicial, o sea, a la que trae la primera caja tendrían que ir a buscar ya la segunda, porque si no, no nos dará tiempo. Cada ampolla, que además contiene 300 miligramos de manitol, que esto también hay que tenerlo en cuenta por el tema de la diuresis, hay que reconstituirla con 60 mililitros de agua estéril. O sea, la preparación es laboriosa. Me he traído aquí, no sé si vosotros lo habéis visto, yo la verdad que nunca me había dado por mirarlo, una ampolla de dantroleno, por si queréis echarle un vistazo. Está caducada, o sea que no os preocupéis que no me he llevado ninguna ampolla útil. Y después de casi 40 años sin mucha novedad en el tratamiento de esta enfermedad, porque el dantroleno tendrá más o menos ese tiempo y no ha habido novedades en este campo desde entonces, en julio de este año se ha aprobado la Comisión de la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado una nueva presentación del dantroleno, que es el principio activo es el mismo, cambia los excipientes, se llama Agilus, y con esto lo que conseguimos es que se pueda preparar de forma más rápida y se pueda administrar de forma más rápida, que en una situación de emergencia, unos pocos segundos o minutos pueden marcar la diferencia. Las ampollas de esta nueva presentación, cuando las antiguas tenían 20 miligramos, las nuevas tienen 120. Entonces, en el mismo caso de un señor de 70 kilos, necesitaríamos de dosis inicial 2 ampollas en vez de 9, para que veáis la diferencia. Las otras ampollas había que diluirlas en 60 mililitros de suero fisiológico. De agua estéril. Estas nuevas en 20 mililitros, que también la preparación y la administración es más rápida. Este no lleva manitol y como recipiente lleva un compuesto, el PEG, que sí que se ha visto que puede dar problemas de ototoxicidad, pero bueno, está todavía en estudio. No la tenemos todavía en el hospital, es algo muy reciente. Y el resto de tratamiento es de soporte de las posibles complicaciones que vayan apareciendo. La hipertermia habrá que tratarla con medidas físicas y sueros fríos, por ejemplo. La hiperpotasemia y la acidosis habrá que tratarla también porque aparecerá. Las arritmias habrá que tratarlas, pero es importante evitar los calcioantagonistas como antiarrítmicos porque pueden empeorar el cuadro. También puede aparecer una coagulación intravascular diseminada que empeora el pronóstico y un síndrome compartimental y una insuficiencia renal aguda. Y había incidido tanto en la monitorización de la temperatura central porque lo que te marca el pronóstico es sobre todo la propia hipertermia. Se ha visto que con cada aumento de 2 grados de temperatura central, la probabilidad de presentar complicaciones se triplica prácticamente. Si no monitorizas la temperatura central para guiarte en el tratamiento, la mortalidad es el doble. O sea, por esto es muy importante, si sabemos que es un paciente con riesgo, la temperatura, pero tiene que ser central. Y de los primeros años hasta ahora que tenemos un tratamiento dirigido, la mortalidad ha disminuido de ser altísima, de un 70% a alrededor del 10%. Ya para acabar, como conclusiones, han aparecido nuevas guías y está habiendo bastante cambio en una enfermedad que desde hace muchos años no tenía muchas novedades.
el tema de la premedicación y que pueden ser aptos en CMA. Fundamental, evitar los agentes desencadenantes y una correcta preparación de la máquina. Y si disponemos de los filtros de carbón activado, se recomienda utilizarlos, aparte de preparar la máquina. Y también, que no lo he puesto aquí, pero recordar el tema de que un paciente susceptible se haya expuesto a una anestesia general y no haya tenido ningún incidente, no significa que no tenga riesgo, ¿vale? Y ya está.